A esta hora de la mañana estamos saludando desde Fusagasugá, Colombia, a las personas que ya llegan en directo a Facebook, al Facebook. Y entre semana van a ver en YouTube esta enseñanza. Sabemos que se han reproducido en varias partes y en varios países estos temas. Y nosotros desde ya les enviamos un saludo a las personas que, sean creyentes o no, ya están en sintonía. Y Dios quiere hablarnos en esta mañana tanto a los que están allá, al otro lado de la cámara, como a los que están acá. Dios nos quiere hablar a todos. Sean todos bienvenidos al Centro Cristiano Mensaje de Libertad. Estamos en Fusagasugá, Colombia. Hermanos, hoy están celebrando la tradicional, hoy termina la Semana Santa, ¿que llaman? Que llaman porque a mí se me olvidó. Sin embargo, nosotros respetamos las convicciones de los demás. Y gracias por este aviso. Gracias por hacerlo, hermanos, para no distraernos. Y la tradición entonces hoy termina con algo que en diciembre vuelven y lo reactivan. Al celebrar el 24 el nacimiento, y en mayo vuelve y se crucifica, y así. Eso es lo que llamamos tradición. De hecho, nosotros creemos en la natividad o en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero siempre deben recordar, hermanos, que fue posiblemente entre abril y octubre que nació. No apareció otra fecha. Y de hecho la Biblia no da ninguna fecha, ni para celebrarle cumpleaños, ni para celebrar estos temas de esta semana. Sin embargo, cuando nosotros tomamos la cena del Señor, de la cual nos habla Corintios, nos dice que la celebremos como recordatorio de lo que Él hizo por nosotros, de esa sangre derramada, de ese cuerpo molido en la cruz, y que cada vez que lo hagamos para recordarlo y también para recordar su venida, que es lo más importante. Eso fue lo que Él pidió de recordatorio. De resto, lo que Él quiere es que nosotros le llevemos en el corazón todos los días. También queremos saludar a nuestro hermano Enrique Leal y a su esposa Erika por el logro con su hijo Sebastián, que ha quedado entre los mejores ingenieros, ¿no?, de Colombia. Es un logro de los papás y de él, pero lo más importante es que pueda estar Dios en sus vidas y que Él les siga ayudando y acompañando con su misericordia. Estaremos siempre orando por él y por la familia en general. Y es un logro y es algo bonito poder triunfar. Son logros que Dios le permite a uno, también en la parte académica. Y no tiene que ver nada con la parte espiritual, no riñe. Nosotros podemos ser profesionales cristianos. Y un día poder poner las profesiones, colocarlas al servicio de la humanidad, ¿cómo? Con la predicación del Evangelio. Y qué más, qué bueno que la iglesia tenga profesionales en todas las áreas. Entonces, hermanos, ¿qué piensan ustedes del domingo de resurrección? Que Cristo resucitó. Nosotros, pues, muchos vivimos esto, ¿no? Yo estuve también ahí echando nuditos. 33, ayúdeme porque... Y si le preguntamos a los que están celebrando hoy la resurrección, ¿de qué se trata? Estoy casi seguro que ninguno nos da una respuesta. ¿Hay mucho resaca? Sí, hay mucho enguayabado. Se emplea más bien estos días para otro tipo de actividades a la memoria de Cristo. Pero yo sí quiero que nosotros podamos en esta mañana, que el Señor nos diga qué significa para nosotros la resurrección. Por eso el tema de hoy tiene que ver con eso. Porque cuando Jesucristo estuvo en la cruz, hermanos, hace más de 2000 años, los enemigos celebraron su muerte. Este revoltoso que trastornaba a la comunidad, lograron llevar a la cruz en medio de dos ladrones. Y lo que pareció ser una derrota, porque lo vieron allá derrotado, triunfaron los enemigos, los fariseos, todas esas sectas que estaban en contra de él,
Y el mismo diablo pensó que había triunfado. Pero ahí no fue. Ahí era el comienzo. ¿De qué? Del poder de Dios y de la obra que vino a hacer por la humanidad y por quienes estamos aquí sentados en esta mañana, que nosotros lográramos comprender. Sé que muchos lo hacen, otros no, pero que el mundo está celebrando no tiene nada que ver realmente con lo que Él vino a hacer. Entonces hoy vamos a mirar cómo nos impacta a nosotros como iglesia, qué representa el domingo de resurrección, porque desde luego que existió. Y de hecho cambió el día sábado, que era el que tradicionalmente guardaban los judíos, la ley, ahora pasó a ser para nosotros domingo porque fue el primer día de la semana. El primer día de la semana no es el lunes, el primer día de la semana es el domingo, y el domingo por eso nosotros lo guardamos a raíz del nuevo pacto y de que todo cambió con la resurrección, el domingo de nuestro Señor Jesucristo. El sábado quedó en la oscuridad, fue el peor sábado de la historia, el sábado más oscuro cuando Él estuvo muerto, físicamente, ¿no? Y el día de la victoria para nosotros es el día domingo. Pero nosotros no guardamos el domingo de resurrección, hermanos. Para nosotros todos los domingos son de resurrección y todos los días deben ser de resurrección para nosotros los cristianos. ¿Por qué? Porque todos los días lo tenemos vivo dentro de nosotros. Por eso en diciembre para nosotros Él nace cada día. Y cada que hay una salvación nace en un corazón. Y cada que hay una salvación resucita en un corazón, hermanos. De manera que por eso nosotros no somos tradicionalistas ni guardamos ninguna Semana Santa, hermanos. Porque no hay ni un día santo. ¿Sabe qué dice la Biblia que son los días? Malos, dice Efesios 4, porque los días son malos. No dice que son santos. ¿Sabe quiénes deben ser santos? Nosotros los creyentes, no los días. Usted prende mañana el televisor a ver si hay algo bueno, las noticias a ver si hay algo bueno. Los días son malos, malos y malos. No hay días santos, hermano. De manera que nosotros por eso no participamos, porque yo sé que a muchos les van a preguntar, ¿y ustedes por qué no guardan la Semana Santa? No está en la Biblia. Si dijera la Biblia, los apóstoles lo hubieran guardado, nosotros hubiéramos guardado. No tenemos sermón de 7 palabras, no está ahí en la Biblia. Hay un sermón del monte que es distinto. Pero nosotros por eso no seguimos ese ritmo para no seguir con la tradición, o si no sería lo mismo. Ellos haciendo lo mismo y nosotros haciendo acá lo mismo, nosotros marcamos la diferencia. Para nosotros la resurrección es a diario, vivo en nuestros corazones. Y cada domingo que venimos acá es un día de resurrección. Porque ¿qué sacamos con guardar una semana y el resto de días? Entonces lo que pareció ser una derrota resultó ser el cumplimiento de la maravillosa misión de Jesucristo, quien venció la muerte y vive por la eternidad. Ahora, el tema de hoy es un anuncio extraordinario. ¿Ustedes se imaginan cuál es ese anuncio? No sé si cuando le llegó a su WhatsApp o al Face, ¿cuál es el anuncio extraordinario que hubo? Una de las noticias más grandes que tiene la Biblia. Amén. Vamos a ver hoy un anuncio extraordinario que está en la palabra de Dios. Los invito, hermanos, a Marcos, nuestro querido hermano John, ya leyó Marcos 16, 1, 8. Lo vamos a volver a... Aunque peguémosle una miradita en sus Biblias, hermanos. Lo que vamos a ver hoy está también en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Dice la palabra del Señor así en Marcos 16, 1, hermanos. Cuando pasó el día de reposo, ¿cuál es el día de reposo? El sábado, o sea que el sábado ya queda aquí a un lado. Cuando pasó ese día, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron.
Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que el que va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían mucho o tenían miedo. Yo quiero ilustrarlo rápido porque al final voy a mirar con todos ustedes, vamos a mirar unos versos de lo que implica en nosotros la resurrección. Entonces se acercaron las mujeres. Pasó el día de reposo, ahora es domingo, y es interesante lo siguiente, hermanos. ¿Por qué mujeres? ¿Qué pasó con los varones? ¿Dónde están los varones? ¿Escondidos? Miedo. Ahora, no era porque estaban miedosos, porque ¿sabe lo que estaba pasando? Al que cogieran, los iban a tratar muy duro. Pero mire que estas mujeres, aquí vamos a hacer un énfasis, porque resulta que el pueblo judío era un poquito machista. Y entonces, lo que el Señor quiere aquí es cambiar y reivindicar el papel de la mujer. ¿Por qué no llamó ángeles? ¿Por qué no llamó a los apóstoles? ¿Por qué tenían que llegar ellas? Porque ellas amaban profundamente al Señor. Entonces dice que cuando pasó ese día, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Pero vamos a meternos en el asunto, hermanos. La Biblia es para oírla, para leerla, pero también para percibirla. Siente lo que está pasando. ¿Qué va a pasar? Van a ungir un cadáver. O sea que ellos no habían creído en la resurrección. En lo que Él dijo, a los 3 días resucitaré. No habían creído ni los apóstoles. Sin embargo, ellos fueron, a pesar de todo. Diferente a los egipcios, el pueblo hebreo no embalsamaba a sus muertos. El ungimiento era una expresión de amor para cubrir el mal olor de un cuerpo entrado en descomposición. Una cosa es ungir y otra cosa es embalsamar. ¿En qué consiste embalsamar? En un proceso para que no quede putrefacto, para preservarlo. Mientras que ungirlo era por el momento de la sepultura para que al entrar en descomposición, como que esos aromas cubrieran por el olor que expelía. Entonces ellas vinieron a ungirle, pero ya lo había hecho ¿quién? Nicodemo, ¿se acuerdan? El que fue a buscarlo de noche. Él fue con José de Arimatea, pidieron el cuerpo del Señor, Pilato les concedió y ellos ya lo habían sepultado. Ahora, ¿qué sigue después de esto? ¡Qué fidelidad, hermanos! Murió, pero era nuestro gran Señor. Esta prueba de esta mujer es una fidelidad impresionante. Su maestro está muerto. ¿Qué pasa cuando uno pone la confianza en una persona, hermanos? Ellos habían seguido a su líder. Todos escuchaban a su maestro. Su maestro hacía milagros, su maestro hacía sanidades, su maestro les contaba qué es el amor. Ellos estaban aferrados a su maestro, pero ¿qué pasa cuando uno se aferra a algo o a alguien y pronto ya no lo tiene? Viene la decepción, la depresión, se vuelven tristes. Pero estas mujeres sacaron agallas, así esté muerto. Vamos a hacer lo último por él, pero lo vamos a hacer. Y se decían una a otras, ¿quién nos removerá la piedra? Porque esa era la tradición y era la costumbre. Cuando levantaron los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Ahora, tengo entendido, según lo que he leído, que la piedra era aproximadamente de 1,50 de alta, en forma como redonda, y había como una especie de riel. Y la tenían con una estaca. Cuando ya el cadáver estaba dentro, quitaban esa estaca y la piedra rodaba y ahí quedó. Hay quienes dicen que tenía como 1 tonelada. O sea que por lo menos se necesitaban entre 15 y 20 hombres para moverla.
Entonces ellas iban pensando, bueno, ¿y ahora quién? Pero seguimos. Vamos a tener obstáculos. No está malo dudar en ciertos momentos sobre ciertas cosas que uno quiere realizar. Dudar en este sentido es cómo pienso, cómo lo hago mejor. Y ellas iban apresuradas. ¿Qué las motivó? Si saben que hay una piedra, ellas amaban a Jesús sin tener en cuenta las circunstancias. Paremos un momento acá. Porque esta palabra me puede estar hablando a mí esta mañana, a usted que nos ve o al hermano que está aquí. Hay veces para hacer cosas de Dios, si hace sol, yo no voy. Parece que va a llover. Se me quedaron las gafas, yo mejor no voy. No traje la Biblia, yo mejor voy a hacer esto. Y vivimos de circunstancias para las cosas del Señor. Para otras cosas no, porque uno como sea sale adelante, pero en las cosas del Señor hay veces somos muy circunstanciales. Mire estas mujeres, por más de que haya piedra, por más de que no la podamos mover, nosotros vamos a ir. Aquí también que había fe. Alguien le irá a mover o nosotros, pero nosotros, otro hubiera podido decir, otra mujer que se encuentren sin fe, pero ¿qué van a ir con esas hierbas y con esas allá no pueden entrar? ¿Qué va a ir a la iglesia si esa queda en San Mateo y toca pagar buseta, Señor? No importa. Las circunstancias sí que han hecho devolver a la gente. Cuando uno mira las circunstancias y no mira a Dios, se devuelve muy fácil. Ellas amaban a Jesús. Ellas sabían la tradición, pero el asunto es que aquí con Jesús fue diferente porque como todos pensaban que se iban a robar el cuerpo, entonces quiero hacer un énfasis aquí, que la situación estaba bien complicada. Dice en Mateo 27:62, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, bien, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. ¿En qué están pensando los enemigos? ¿Quién es el engañador? Jesús. Vuelvo y le leo. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo o cuando vivía, después de 3 días resucitaré. ¿Qué pasó con ellos? Mire, lo que no hicieron los apóstoles, ellos sí estaban pensando que iba a resucitar. ¿Cómo es la vida, no? Los que estaban con él no creían, pero los de afuera sí estaban. Esto es como tremendo. Entonces le dicen a Pilatos, manda pues que asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó entre los muertos y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Ahí está la piedra. Como es la humanidad, ¿no? Ellos creían que iban a encerrar a Dios. Ellos lo hacían en esa parte humana y física, que de pronto los apóstoles lo sacaran. Y esto duró durante muchos años y todavía hay personas que creen que el cuerpo se lo robaron. Pero ¿sabe lo que pasó? Nunca nadie ha mostrado el cuerpo de Jesús después de muerto. O sea que nunca le dio resultado la patraña que ellos tenían. Nunca. Porque nunca, por ahí apareció la tumba hace poco y han aparecido que ciertas cosas, pero no. Es imposible porque Él está ¿dónde? Sentado a la diestra, rogando. Entonces, ¿qué sucedió? Allá mismo en Mateo 28:2, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. ¿Usted sabe para qué fue removida la piedra? Pero mire lo que está pasando. Las mujeres vienen caminando, ¿no? Ellas van pensando, ¿quién nos va a mover allá? ¿Quién va a quitar la piedra? Y Dios obrando. ¿Sí? Ellas tienen fe. Vamos a ir, pase lo que pase. Y mire Dios cómo trabaja cuando hay fe. O sea, que cuando ellas iban a llegar, ya la piedra no estaba.
Ya el Señor había hecho la obra. Mire cómo la hizo, a través de un terremoto. ¿Se imaginan para qué quitaron para qué fue removida la piedra, hermanos? ¿Para que saliera Jesús? Para que entrara el hombre, para que entrara el mundo y se convenciera que sí fue cierto lo de la resurrección. No fue para que él saliera, fue para que ellos entraran. Mire cómo Dios tiene planeado cómo convencer al mundo de que fue una verdad lo de la resurrección. Entonces, por eso dice, la piedra no la removieron para permitir que Cristo saliera, la quitaron para permitir que los hombres miraran y vieran que Él ya no estaba allí, para que se convencieran sus discípulos, sus seguidores. Seguimos con las mujeres. Marcos 16:5 nos dice, y cuando entraron en el sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. ¿Por qué? Pues claro, ellos iban a ungir un cadáver y encuentran a una persona viva ahí sentada. ¿Qué estaba haciendo ese ángel ahí? Lo que hallaron en el jardín fue completamente inesperado. La piedra rodada, el cuerpo desaparecido y un mensajero esperándolos para darle las buenas noticias de la resurrección del Señor. Les iba a dar la mejor noticia que puede escuchar el ser humano hasta hoy. Y es la noticia que a nosotros nos tiene con la fe puesta, que Jesucristo resucitó. En Marcos 16, Él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Y ahí estaban, ¿qué? El lienzo y los elementos. Estas fieles mujeres acaban de escuchar el anuncio más extraordinario, que es la base de la fe cristiana. Jesucristo ha resucitado. ¿Por qué es tan importante la resurrección, hermanos? ¿Por qué es tan importante esta parte? Si Él no hubiera resucitado, estaríamos aquí perdiendo el tiempo. Esa es nuestra fe, ese es nuestro gozo. Y si Él resucitó, un día nosotros también resucitaremos, hermanos. Porque vamos a pasar la eternidad. Hubiera sido triste que no hubiera resucitado, hermano. O sea, no hubiera pasado nada. El evangelio no tendría sentido, ni su muerte hubiera tenido ningún valor, mucho menos su sangre. Pero gracias a Dios, que esa resurrección es la que nos da la fe. Por eso nosotros podemos decir cuando tenemos dificultades o cuando tenemos gozo, yo sé que mi Redentor vive por esto. Pues esa es la fe nuestra. Afiánzese en ella, hermano. Hay problemas, hay situaciones difíciles, circunstancias tremendas, decisiones que no sabemos qué hacer. Enfermedades, dolor, llanto, luto, tristeza, como en este país. Pero por dentro los cristianos decimos, tenemos un Dios que tarde o temprano nos hará justicia. Tarde o temprano también nos puede sanar. Tarde o temprano hará milagros porque es el mismo hace de 2000 años. ¿Por qué? Porque resucitó, porque no está muerto, porque nosotros no lo tenemos ahí muerto, hermanos. No visitamos ningún señor caído, hermanos. Los que estamos caídos son otros. Él está vivo, hermanos, y vive para siempre. Esta es la confianza que tenemos, que Él vive y nosotros también vivimos para siempre. Él dice, yo soy la resurrección y la vida. Un anuncio extraordinario. Es el anuncio grave, hermano. Lo más grande que tenemos los cristianos es que Él resucitó y nos dio la vida eterna. Pero id, mire lo que les dice el ángel. Pero id, decía a sus discípulos y a Pedro, que Él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué Pedro? ¿Por qué Galilea? ¿Por qué no Jerusalén? Para mostrarse, para que lo viera Pilato, para que lo vieran todos esos fariseos, el que le atravesó la lanza. ¿Por qué no fue en Jerusalén? Una cosa, hermanos, Él no se le mostró a ningún inconverso. Él se le mostró a los creyentes.
quería con ellos. ¿Y sabe por qué en Galilea? Porque allá fue donde los llamó. Pedro, Andrés, Juan, síganme. Yo os haré pescadores de hombres. Y los volvió a Galilea. ¿Y por qué llamó a Pedro? ¿Por qué no dice, llame a Juan, que es mi discípulo amado? Vea, ¿por qué llamó a Pedro? Es interesante observar que las primeras personas en anunciar esta gran noticia no fueron los apóstoles, sino estas piadosas mujeres. Nótese que el ángel tiene una palabra especial de estímulo para Pedro y una palabra de dirección para todos sus discípulos. Nos vemos en Galilea. ¿Pero por qué Pedro? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque tenemos un Dios de segunda oportunidad. Tenemos un Dios que nos da otra oportunidad a todos. A pesar de lo que hemos sido, a pesar de lo indiferentes que hemos sido con el Señor, a pesar de todo lo que ha pasado, Él nos sigue esperando. Claro que eso va a tener un límite. Pedro le acaba de negar. Pocos días antes lo negó y salió huyendo y amargamente tuvo que llorar. Él después dijo, nunca te negaré, pero antes había dicho, pero lo negó. ¿Cómo es posible que el Señor, qué hubiéramos hecho cualquiera de nosotros? A nosotros cuando nos dan la oportunidad, lo primero que hacemos es cobrárnosla. Un día habló de mí, un día me trató de esta manera y me cayó. ¿Sabe que el Señor mire lo que nos enseña? Al que lo negó, Él dice, yo también lo negaré, pero con Pedro todavía no estaba escrita esa parte del Nuevo Testamento. Lo mandó llamar. Entonces imagínense la sorpresa de Pedro. Ahora, ellas como que salieron corriendo y del miedo no dijeron a nadie nada. Qué amor el de Cristo. Y yo creo que estas mujeres son dignas de admiración. Dice el comentario, debemos admirar a estas mujeres por su devoción a Cristo. Dios recompensó su amor al permitirles ver la tumba vacía, al oír el mensaje de la resurrección que el ángel dio. ¿Qué más hizo con ellas? La piedra no la movieron para permitir que Cristo saliera, la quitaron para permitir que los hombres miraran y vieran que Él ya no estaba allí. El verdadero mensaje de la resurrección es, vengan y vean, vayan y digan, como está en Mateo 28 y 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Allá en Mateo, cuando está terminando el libro, entonces dice sobre la resurrección, vengan y vean, ¿sí? ¿Y por qué dice aquí, vayan y digan en el comentario que tengo? Porque ahí fue cuando les dio la gran comisión. Vengan y vean, aquí estoy. Ahora vayan a todo el mundo y compártales que las buenas nuevas de salvación. ¿A cuál mundo? Dice, id por el mundo. ¿Por cuál mundo? Aún en mi familia hay mundo. Aún en mi casa hay mundo. Aquí afuera está el mundo. Allí en la esquina está, id por el mundo. Donde quiera que haya inconversos, son del mundo, predicando el Evangelio. A eso nos mandó. Y esa fue la gran comisión. Para el creyente, cada día y cada domingo es un día de resurrección. De manera que no es una vez al año. Ténganlo siempre, todos los días que uno se levanta, gracias Señor. Tú vives, yo también vivo, Señor. Todos los días recuerda lo que pasó. Ahora, en Marcos 16:8, y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Bueno, es que no era para más. Después de lo que ellas vieron, qué ungüento, ni qué nada, ni qué aromas, ni... Cuando el ángel les habló, mejor dicho... Ahora, ellas no dijeron nada a nadie porque también había mucha situación de que no les creían mucho a las mujeres por el machismo. Y esto era lo que estaba acabando el Señor. Pero finalmente, al mirar los 4 evangelios, porque hay que mirarlos para poder comprender esto, en uno de ellos dice que fueron y les dijeron y por eso vino Pedro, por la noticia que llevaron las mujeres. O sea que ellas, Mateo 28:8 nos dice que sus corazones se llenaron de temor y gran gozo.
debido a a que las noticias eran sencillamente demasiado buenas como para ser verdad. Esto era como increíble lo que ellos vieron. Entonces, entre susto, entre miedo, entre pánico, entre alegría, hubo de todo. Pero ellas le dijeron a Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro vino. O sea, ¿quiénes fueron las primeras mensajeras? Las mujeres. O sea, mujeres, no se sientan aludidas de que las estigmatizó la Biblia y que es un machismo el cristianismo. No es cierto. Si el cristianismo es machismo, está mal interpretado, porque para Dios son un solo cuerpo y serán una sola carne delante de Dios. Y la forma como el Señor quiere que tratemos a las mujeres, ¿no? Como el vaso más frágil, no porque sea débil en la parte física, sino por el respeto, la dulzura, la ternura. Ay, dirán ustedes, ¿cómo será este hombre en la casa? Normal. Desde luego que todos tenemos fallas, errores, pero la mujer tiene un papel interesante y el hombre tiene un papel interesante. Por eso es bueno tener Efesios claro, donde hablamos de amor y perdón, amor y respeto. Bueno, Pedro llegó allá corriendo, pero aquí sucedió algo interesante. Dice la Biblia en Juan 23:4, y salieron Pedro y el otro discípulo. Creemos nosotros, de lo que hemos podido estudiar un poco, que el otro discípulo es Juan. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. ¿Qué puede haber pasado acá entre el otro discípulo y Pedro y el otro le ganó? Claro, era más joven. Pedro ya estaba entrando en añitos, pero también hay una enseñanza. De este episodio hay una enseñanza, mírela. Tal vez era más joven que Pedro, pero también aquí hay una lección espiritual. Todavía Pedro no había firmado su entrega a Cristo y por consiguiente su energía espiritual estaba por el piso. Él todavía venía. Pedro está todavía debilitado. Él viene con el asunto de que lo negó. Él está entre que corro y no corro. Él está en una incertidumbre tremendo. Y cuando uno tiene una incertidumbre frente a las cosas de Dios, el asunto espiritual como que uno tiene que estar bien seguro de las cosas del Señor. De lo contrario, si tiene incertidumbre, hay bajonazos espirituales. Pero sin embargo, él fue. Se quedó corto, pero llegó. El otro le ganó, pero no importa. Pero Pedro fue el que entró, dice, pero levantándose Pedro en Lucas 24:12, corrió al sepulcro y cuando miró, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Estaba aterrado de lo que pasó cuando vio. ¿Qué fue lo que vio Pedro? Los lienzos. ¿Por qué estaban solos? Estaban solos porque el cuerpo que había cubierto ya no estaba, pues había salido de ellos y estaban solos. Qué escena más estupenda e impresionante. Yo no sé si ustedes se acuerdan de la resurrección de Lázaro. ¿Qué pasó con la resurrección de Lázaro? ¿Se acuerda el hermano de Marta y María? Cuando el Señor le dice, Lázaro, ven fuera. ¿Cómo, John? ¿Por qué él salió vendado? ¿Por qué Cristo no? ¿Por qué él dijo quitarle las vendas a Lázaro? ¿Por qué aquí no? ¿Qué eran las vendas? ¿Se acuerda? La mortaja de la vida pasada. Quítele todo ese mortaja del mundo pasado para que pueda caminar ahora como nueva, como resucitado. Acá no, porque no había pecado, hermanos. Un santo que murió por el pecador y quedó como la forma. En todos los estudios que se han hecho quedó como la forma del cuerpo. O sea que salió limpiecito, resucitado. Por supuesto que Pedro vio esto. Ahora lo que hay que hacer es armar viaje para Galilea. Y en Galilea fue cuando se encontró con ellos, se les apareció. No tengo el tema acá porque me extendería muchísimo, pero usted sabe lo que pasó en Galilea. Después el Señor los encontró allá pescando, ¿se acuerdan? ¿Por qué estaban pescando? Porque ellos volvieron.
Ellos estaban desanimados. Ellos volvieron y el Señor los encontró pescando otra vez. ¿Y qué hizo el Señor mientras ellos pescaban? Yo hubiera querido estar ahí ese día. De chef. ¿Sabía que Jesucristo hizo el papel ahí de chef? Mientras ellos estaban, Él se puso y les preparó. Prepararle a los que le niegan a uno, a los que salen corriendo cuando uno está en problemas. Ese es el amor. Ese es el amor que nos enseña todo esto, hermanos. Porque bien dicho es que Dios es amor. Y Cristo vino fue a mostrarnos eso. Su resurrección no fue para que nos odiáramos, para que cobráramos venganza, para que digamos usted me las debe y usted me las paga, sino fue para decir, amados los unos a los otros. Ese es el tema de la resurrección. Por eso en el cristianismo hay algunas cosas que no pueden existir. Rencor, odio y orgullo. Eso no va con el cristianismo. No puede ir con el cristianismo. Porque ¿cómo puedo compartir el evangelio si por dentro estoy lleno de rencor? ¿Cómo puedo compartirle a mi familia si yo estoy lleno de odio? ¿Cómo puedo compartir a los demás si yo soy orgulloso? ¿Cómo les hablo si mi orgullo no me deja? El evangelio tiene cosas interesantes y la resurrección, el tema de hoy, es que es una noticia tan grande y tan extraordinaria que lo que queremos en esta mañana saber es cómo nos ha impactado la resurrección. Porque si esto no nos ha impactado, a nosotros no nos va a impactar nada, ni nadie. Si no nos impacta la resurrección, de que Él murió y resucitó, entonces ¿qué nos impactaría? Entonces dice que la mortaja vacía que estaba en la tumba tenía la forma del cuerpo de Cristo, como un capullo vacío. Esto prueba que no robaron su cuerpo, sino que Él salió a través de los lienzos mortuorios y los dejó detrás como testimonio de un milagro, porque si se hubieran robado el cuerpo, como decía, querían hacer ellos entender hasta hoy, entonces imagínense cómo hubiera quedado el revuelto. O escóndalo, o se lo llevan con... Ahora, si los apóstoles se lo hubieran robado, porque ellos dicen los apóstoles, es posible que ellos mismos se lo llevaron. ¿Para qué se lo iban a llevar si después todos murieron martirizados? ¿Martirizados por un cadáver? No, ellos murieron martirizados por uno que está vivo y hoy en día está con ellos. Porque están en un lugar muy especial. Porque ellos creyeron en la resurrección. Y entonces Hechos no hubiera predicado enseguida a Pedro la resurrección. ¿Qué hacían hablando de la resurrección? Se convirtieron el día que predicó Pedro en Hechos, a los pocos días, ¿se convirtieron cuántos? 3,000. ¿Y con el cadáver escondido? No podía ser. Es incoherente. Él resucitó. Y esa es la fe que nosotros tenemos. Dice también, si hubieran robado su cuerpo, lo hubieran hecho, o bien sus amigos o sus enemigos, pero si fueron los enemigos hubieran podido mostrarlo y silenciar a los discípulos. Si el cuerpo se lo hubieran robado, los enemigos dicen, es falso, mírelo. Él no resucitó, pero no fue así. Si fueron los amigos, no hubieran estado dispuestos a dar sus vidas por una mentira y sus amigos ni siquiera creían que él se levantaría entre los muertos. O sea, hubiera sido una farsa la historia que quisieron montar. Ni los unos ni los otros se robaron el cadáver. Cristo resucitó, hermanos. Y esa es nuestra fe cristiana. Ahora, ¿cuál fue la misión de Jesucristo? El Hijo de Dios dejó el cielo para venir al mundo y cumplir lo que el Padre que le encomendó. ¿Qué fue lo que le encomendó el Padre? Entonces dice, dar a conocer al Padre. Él vino a darlo a conocer. Dice la palabra del Señor en Juan 8:19. Vino a conocer al Padre. En el Antiguo Testamento hay señales del Padre Celestial, pero cuando el Hijo de Dios vino en forma humana, se le dio a la humanidad una revelación más profunda. Jesucristo hizo declaraciones asombrosas acerca de su relación con el Padre. Y Él dijo, ¿no? Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Yo y el Padre, uno somos. Yo soy en el Padre, y Él y el Padre
en mí. Vino a revelarlo y a mostrarse que Él y el Padre uno son. O sea que una de las... Antes por el Antiguo Testamento nosotros conocíamos de Dios y por la creación nosotros sabemos que hay un Dios y si vemos ahora una orquídea tan linda, una ave tan linda, uy, aquí está la mano de Dios. Pero Él vino a revelarlo, a que lo conociéramos como es. No solamente que viéramos por la naturaleza, sino que lo conociéramos a través de Él. El que me ha visto a mí, dijo el Señor, a mi Padre ha visto. Y Él dice, yo soy el camino y la verdad, nadie va al Padre sino por mí. O sea, Él vino a mostrar todo lo que es Dios. Y no vino a hablar por su propia cuenta, sino dice, vengo a hablar de Él y a darlo a conocer. ¿Qué más dice? Vino a redimir la humanidad caída. Estamos hablando cuál fue la misión de Cristo. ¿Y en qué me va a impactar esto a mí de la resurrección? Que no sea un domingo más de culto ni de servicio, sino en qué me puede impactar todo lo que pasó. Entonces, vino a redimir la humanidad. Debido a que somos pecadores, necesitamos un Salvador. Ahora, hay personas que a mí me han dicho, bueno, pero yo para qué necesito Salvador si yo no soy pecador. Yo no mato, yo no robo, yo no fumo, yo no hago mal, yo hago obras de caridad, yo, como dice, comulgo todos los días. ¿Para qué necesito un Salvador? ¿Sabe qué dice la Biblia en Romanos, no? No hay justo, no hay quien busque, todos pecaron y están excluidos de la gloria de Dios. O sea, no hay ningún ser humano justo ni santo. Entonces es que nosotros ya somos redimidos, que es distinto. Y ya la diferencia por nosotros haber creído, pero la humanidad sigue lo mismo. Y todo niño, toda persona que nace en pecado. ¿Por qué? Porque viene del pecado de Adán y Eva. A las personas que nos están viendo de pronto también pueden entrar en el mismo conflicto, pero yo no soy pecador. Todos los seres humanos somos pecadores. No hay debajo del cielo un hombre que no peque, o una mujer. Todos somos pecadores. ¿Pero por qué pecadores? Porque nacimos con el pecado de Adán y Eva. Ellos pecaron y por un hombre entró el pecado al mundo, que fue Adán, y de ahí para acá todos, y como Adán y Eva, hermanos, ellos pecaron en el Edén, desobedecieron allá en el Edén, y como los hijos nacieron por fuera del paraíso, nacieron sin comunión con Dios. O sea que todos los seres humanos nacemos espiritualmente muertos. O sea, sin esa comunión con Dios. ¿Cuándo se consigue? Cuando creemos en Jesucristo, porque Él vino a arreglar el problema del pecado, lo arregló en la cruz. Eso fue lo que vino a hacer, lo que vimos allá. No era una derrota, era un triunfo. Y ahora cuando nosotros ponemos la confianza en Jesucristo, en que Él murió, fue sepultado y resucitó, cuando ponemos esa confianza, cortamos el pecado que traemos de Adán y Eva y ahora entramos a ser parte de la familia de Dios, hablando espiritualmente. O sea que por eso es el nuevo nacimiento. Pero el resto, toda la humanidad sigue en pecado. Y en la medida que ellos acepten a Cristo, el mensaje, en la medida que ellos acepten la obra de Jesucristo, lo que pasó en el Calvario, cortan ahí, inclusive cortan la maldición que venga. Porque hay padres que son alcohólicos y tienen hijos alcohólicos, padres que son deshonestos, que están en el mundo de la drogadicción y sus hijos van por la drogadicción y sus hijas van por esto, y mujeres que están en la prostitución y sus hijas siguen la prostitución y siguen la prostitución y sigue la cadena. ¿Cuándo se para? Cuando alguno de ellos tiene una relación con Dios, ahí queda cortada ese tipo de maldiciones. Cuando llega Jesucristo y entra el Espíritu Santo a nuestra vida, dice que donde está el Espíritu de Dios hay ¿qué? Libertad. Es completamente libre uno de las ataduras que tenga. Y uno tiene muchísimas ataduras, como vimos el domingo. Uno construye barreras, hermano. Por eso yo les dije que en la cárcel hay muchas personas libres. Yo estaba hablando con presos, mujeres presas, detenidas, reclusas, y son libres allá en la cárcel porque ya conocen de Dios y de Jesucristo, a pesar de las penas que están pagando. Una muchacha me dijo que había apuñaleado a su compañero, le salieron 18 años, pero dijo, yo sé que va a pasar pronto todo esto porque estoy con Cristo, pero tengo que pagar la pena. Claro. Entonces allá en la cárcel hay personas libres y en la calle hay muchas personas presas en los barrotes que construyen de rencor, de odio, de no perdón, de orgullo, de prepotencia y altivez, se las construyen y entre ellas viven.
Entonces Él vino a redimir a esa humanidad caída, porque cientos de años habían pasado desde que debido a que somos pecadores necesitamos un Salvador, de otra manera moriríamos en nuestros pecados y enfrentaríamos la condenación. Jesucristo vino a rescatarnos porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, como dice en Lucas 19:10. Él vino a buscarnos y hasta hoy nos está buscando. Y si alguien en esta mañana que nos está viendo, que en la iglesia acá no ha tenido una relación con Cristo, hoy el Señor le está buscando y quiere llegar a su corazón. Solamente déjese encontrar. No luche solo, no pelee solo. No ande como un solitario o una solitaria que no necesita de Dios, todos necesitamos. Vino a revivir la esperanza vacilante de quienes esperaban al Mesías. En el Antiguo Testamento, ellos se había anunciado la venida del Señor. Acuérdense que 700 años antes de que naciera, Isaías ya había profetizado. Una virgen que concebirá. Y habla sobre, en Isaías también habla sobre lo que él iba a ser, ¿no? Príncipe de paz, Emmanuel, Dios con nosotros. O sea, venían profetizándolo. Entonces él vino para el cumplimiento de la profecía, vino Jesús, porque había mucha vacilación y mucha incertidumbre. Entonces cientos de años habían pasado desde que Isaías profetizó la venida del Mesías. En el momento en que Juan el Bautista presentó al Señor como el esperado Mesías, mire lo que pasó. Andrés creyó y le dijo a su hermano Pedro, hemos hallado al Mesías. O sea, que su esperanza fue restaurada. Cuando ellos lo vieron, dijeron, he aquí el Mesías. ¿Por qué? Porque ellos habían oído también de las profecías. ¿A qué más vino el Señor Jesucristo? Vino a sacrificar su vida en la cruz por nuestros pecados. Quien, dice la palabra del Señor, hermanos, en 1 de Pedro 2:4, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. La muerte de Cristo proveyó la redención que hoy nos permite ser salvos. O sea, vino a salvarnos, vino a presentar al papá, vino a confirmar la profecía. ¿A qué más vino el Señor? Vino a presentarnos el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él se iba. Tenía que irse, hermanos. ¿Por qué se iba Él? ¿Por qué le dejó la obra al Espíritu Santo, hermanos? Acuérdense que Jesucristo duró 3 años y medio, ¿no? Y Él estuvo solamente en una región, en Galilea. Por eso Él dijo, y harán cosas mayores a las que yo hice. ¿Cómo qué serían esas cosas mayores? ¿Más milagros más grandes que Él? No. Más grandes que Jesús, no nadie puede hacer un milagro. Pero cuando Él dijo, y harán cosas mayores que las que yo hice, ¿cuál sería? La predicación del Evangelio. Claro, en esa época no había internet donde nos están viendo en los Estados Unidos. En esa época no había emisoras. Lo que Él quiso decir es que se propagaría mucho más. Entonces, por eso Él se tuvo que ir y nos dejó al Espíritu Santo, que es el que está en millones de personas, habitando en cada persona creyente y dando testimonio y predicando el Evangelio. Si no se hubiera ido Jesucristo, nosotros no podríamos estar salvos aquí, porque ¿cuándo vamos a conocerlo a Galilea? Si no tenemos para el pasaje. ¿Cómo hubiera sido? Pero Él tuvo que irse para que nosotros pudiéramos conocer el Evangelio a través del Espíritu Santo. Y vino el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estaba intermitente en ciertas personas. Pero ya cuando vino Pentecostés, vino a morar en la tierra y en cada creyente. O sea que en esta iglesia está el Espíritu Santo. Entre las paredes, no. Nosotros somos la iglesia cada uno y Él está morando en nosotros. O sea que Él vino a hablarnos y a presentarnos el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué el poder del Espíritu Santo, hermanos? Porque ninguno de nosotros como papá o como mamá vamos a convencer a nuestros hijos del Evangelio, ni a mi suegra, ni a mi suegro, ni a mi marido, ni a mi hijo. Yo no lo voy a convencer nunca. Y ese ha sido un gran problema en los hogares. Tiene que hacer esto, tiene que ir, camine para esto, no haga esto, se haga lo otro. No. Ahí está la carne luchando con la carne. Ahí es donde está el poder del Espíritu Santo. Solamente comparte el Evangelio, que la obra la hace Dios. A Él no le queda grande nada, hermano. Y la gran pelea es porque nosotros lo queremos hacer en la carne.
No confiamos en Dios, no creemos en la obra del Espíritu Santo. Suéltele el problema, suéltele el hijo, suéltele el marido, suéltele el pariente. Señor, hazte cargo de él, yo le doy testimonio, yo le comparto el evangelio, pero tú eres el que lo vas a convencer, porque Él es el que convence de pecado, no nosotros. Vino a mostrarnos eso, y también vino a esto, hermanos, a enseñarnos a amarnos y a perdonarnos unos a otros. ¿Qué dice allá Efesios 4:32? Perdonándonos unos a otros como Cristo nos perdonó. Por eso siempre que usted ore, no rece, siempre que usted ore el Padre Nuestro, acuérdese cuando llegue, perdónanos nuestras ofensas como nosotros perdonamos. Pare ahí y reflexione. Perdóname mis ofensas como yo perdono a los que me ofenden. Pare ahí y medite si es verdad o no es verdad. Porque más abajo dice, ¿se acuerda en Mateo 6? Porque si no perdonas, yo tampoco te perdono. Entonces, por eso es bueno cuando uno mira al Padre Nuestro, saber si es cierto de corazón. ¿Sabe por qué? Porque al Señor no lo engaña a nadie. Entonces el Señor vino y resucitó, y lo que estamos pensando en esta mañana es, ¿cómo me impacta a mí la resurrección? Si yo le estoy creyendo a todo esto que Él vino a mostrarnos. ¿Qué más vino ya estoy saliendo. ¿Qué más vino a mostrarnos el Señor? A darnos enseñanzas que transforman nuestra vida y nos preparan para morar, ¿dónde? Con Él. ¿Cómo? Dice la palabra del Señor, aunque nunca hemos visto a Jesucristo cara a cara, algún día lo veremos en toda su gloria. Pero por ahora, la misión del Señor es prepararnos para vivir en santidad en un mundo pecaminoso y carente de perdón. Cristo dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El Señor vino a prepararnos para vivir de una manera distinta. ¿Por qué viene este verso? Mi paz os dejo. Mire, cuando en el creyente no hay paz, la vida con los demás no es buena. Siempre habrá. Entonces no hay una transformación. O sea, ¿cómo le habla uno a los demás del Evangelio? ¿Cómo lo invita a la iglesia? Si conocen mi vida, mis alegatos, mis discusiones, mi mal testimonio. Muchos hermanos o muchas personas vienen a la iglesia, pero a media escapada, están en un bar, están en una cantina, están bebiendo, están fumando, están en adulterio, están en fornicación, pero vienen a la iglesia, creen que empatan y desempatan como se decía antes. No es cierto. La vida cristiana es radical. O somos o no somos. O somos de Cristo o somos del mundo. Porque corre el riesgo, la otra vez le dije a un amigo que me dijo, yo quiero ir a la iglesia. Y nosotros lo conocimos hace años, más de 20 años yo estaba pastoreando en la Alianza y allá llegaba, pero me llegó un día con otra mujer y al poco tiempo lo vi con otra y le dije, oiga, pero venga, ¿qué es lo que está pasando? Yo no soy santo, yo tampoco puedo ir a juzgarlo y usted, o sea, ¿hay para el infierno? No, le dije, ¿pero qué? Yo quiero ir a la iglesia. Le dije, ¿pero con cuál va a ir? Porque es que tiene un ramillete y todavía cree que estamos viviendo en la época del Antiguo Testamento, que quiere darse el lujo de tener harén, pues. Dijo, lo que pasa ahorita es que yo no puedo vivir solo, pero tiene esposa. Y resulta que en la iglesia conocen su esposa. Entonces, si va a llegar con la otra, mejor no vaya. Pareciera duro, pero es que una manzana dañada daña la caja, hermanos. La gente va y dice, allá toleran de todo, entra con la señora, luego con la amante, luego con la señora. Entonces la iglesia queda en un testimonio terrible y hay veces que toca ser tajante. Y tengo un amigo que también tuve que decirle que a él le gusta mucho la bebida. Yo le dije, mire, si quiere seguir en la bebida, siga allá, no vaya a la iglesia, porque es que si va a jugar entrando y saliendo, se va a volver de los de Apocalipsis, que el Señor dice, lo vomitaré porque ni eres frío ni caliente. Uno no puede estar en la iglesia, tabernas, el mundo, la iglesia, ore por mí, yo sigo chupando, yo hago esto, veo, y yo sé que el Señor es grande y me perdona, tengan cuidado.
porque Dios es celoso. Y Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Fuego consumidor. Entonces, Él nos deja enseñanzas que transforman vidas. Si nosotros no somos transformados, si como creyentes no apelamos a 2 Corintios 5:17, de modo que el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora son todas nuevas, entonces yo estoy en un dilema y que no sé si soy o no soy. Por eso yo sí lo invito esta mañana a que reflexionen los que nos estén viendo. Si hay alguien acá que no ha tenido una relación con Cristo o que puede estar entrando y saliendo, tenga cuidado. Tome una decisión, o ir o quedarse. Pero no juegue porque va a correr más riesgo. Dice que es mejor frío o caliente, pero no tibio. Él quiere que nosotros, el impacto de la resurrección es que transforma vidas. Porque ver al Señor que resucita y creer lo que dice la palabra, el que estaba muerto resucitó. Padre Santo, qué milagro tan grande, ahora vives y me das la vida eterna a mí. Yo no puedo estar entre bambalinas. ¿A qué más vino el Señor? A enseñarnos a orar. Él vino a eso. Y hoy que lo estamos recordando en su resurrección, nosotros debemos, mire hermanos, la iglesia debe ser una iglesia de oración. ¿Cómo lo hacía Él? ¿Se acuerdan? El Señor, para Él fue parte vital la oración. Dice la Biblia en Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Aunque su ministerio terrenal solo duró 3 años, siempre dedicó tiempo para orar y recibir la dirección del Padre. Al observar la manera en la que él oraba, sus discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Siempre debemos dedicar tiempo a prestarle toda nuestra atención a Dios al traer nuestras peticiones en oración. Sin ella no contamos con el poder para vivir como Él lo desea. Déjeme decir una cosa, un día sin oración es un día sin bendición. No diga que no tiene tiempo, hermanos. Eso es mentira. Ningún ser humano puede escaparse a decir yo no tengo tiempo para orar, mucho menos los creyentes. ¿Quiere que le diga una cosa? Si alguien no tuvo tiempo para orar, fue él. ¿Por qué? Porque no tuvo sino 3 años y medio para salvar el mundo, hermanos. O sea que no tenía tiempo. Transite, usted mira la Biblia y dice y pasando por allí, y abre otra página y pasando por allí, y luego de lo que lo sacaron corriendo dice y pasaba por allí, e iba por allí, predique por allí. ¿Qué tiempo le quedaba? Pero mire, sacaba los tiempos, se apartaba de ellos, del mundo, y entraba en diálogo con su Padre. ¿Sabe por qué flaquea nuestras vidas? ¿Sabe por qué flaquea tanto nuestra fe? ¿Sabe por qué damos tantos tumbos que no hayamos ni a dónde ir ni a dónde meternos 6 veces a oír? Prendemos enlace a ver si tocando el televisor nos mejoramos, o el radio. ¿Sabe por qué flaqueamos? Por la falta de relación con Dios. Le digo una cosa, Él es justo. Él es justo. Él no se divierte viéndonos en el piso de rodillas. Todo lo contrario, a Él le agrada que confiemos en Él, que le contemos a Él, que descarguemos todo problema. Y yo le aconsejo, hermanos, si hay problemas de hogar, problemas familiares, problemas de salud, problemas económicos, Padre, te entrego este problema porque yo no puedo más. Te lo entrego a ti, Señor, te entrego a mi hijo, te entrego a mi hija, no quieren ir al Evangelio, no les gusta esto, no les agrada esto, todos, Padre, te la entrego a ti. Él dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de mí. Y Él dice que acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Pero ¿sabe cuál ha sido la indiferencia? Como que queremos que nos resuelva la situación. Hermano, ore por mí, hágale hermanito que... ¿Sabe qué? Hay que tener una relación personal. Yo no puedo decirle a mi esposa porque tengo una cita con neurología estos días en Bogotá, váyase usted a ver qué dice el médico. ¿Sabe a quién le toca ir? Así es con Dios. Mamá, ore por mí. Vaya a Dios, busca a Dios. Encuéntrese con Dios. Yo sé que la oración de las mamás y de los papás pueden mucho, es en un sentido porque son intercesoras. Pero eso, si la persona no toma una decisión, no va a pasar nada. Puede la mamá durar 40 años orando en la iglesia y ayunando. No va a pasar nada hasta que estas personas no tomen la decisión. ¿Qué más sigue? Él vino a enseñarnos a orar. Sus apóstoles no le dijeron, enséñanos a cantar, enséñanos a predicar.
enséñanos a orar, porque vieron el potencial que él tenía a través de la oración. Y es que es un potencial, hermano. La oración es la potencia del cristiano, hermano. Vino a darnos seguridad de la vida después de la muerte. Porque muchas personas no saben qué van a pasar cuando se mueren. Y a mí me lo han preguntado, bueno, ¿y qué pasará después? El miércoles estuvimos hablando de eso. ¿Qué pasa con el alma? ¿Qué pasa con el cuerpo? Luego de la muerte de Lázaro, el Señor les aseguró a María y a Marta lo que él dijo, ¿se acuerdan? En 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? ¿Qué quiere decir esto? Los que estamos aquí algún día nos vamos a morir. No le ponga terror a la muerte cuando se toque este tema, hermanos. A muchos, uy, no, hermano, no hable, no ate. Todos tenemos que morirnos, ¿por qué? Porque está establecido por Dios. Hebreos 9:27. Y está establecido que el hombre muere y después de la muerte, el juicio. O sea que no hay reencarnación. Después de la muerte, el juicio. No después de la muerte otro nacimiento y otro. No, ya murió. Ahora enfrentar el juicio. Entonces, Él vino a darnos seguridad. Si la persona ha creído en Jesucristo, la obra de la cruz, que murió por mí, que fue sepultado, que resucitó y que está a la diestra del Padre y viene por mí, yo voy a pasar la eternidad con Él. Y de hecho ya se fue a preparar cómo va a ser la presentación con el papá y todo. Como iglesia nos va a presentar un día, porque nosotros somos la iglesia de la esposa, y nos va a presentar en la fiesta de bodas. Pero Él nos vino a asegurar que no importa lo que pase, ni las condiciones como vamos a morir, vamos a pasar la eternidad con Él. Y nosotros debemos tener esa seguridad. Cuando nosotros tenemos esa seguridad, no le tememos a la muerte. Tampoco es que estemos deseando morirnos, pero estamos preparados. El día que nos toque, ¿qué dijo Pablo? Partir y estar con Cristo. Entonces Él vino a darnos esa seguridad. Vino a asegurarnos el cielo. Mire lo que dice allá en Juan 14, ¿se acuerdan? No os turbéis. No se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. O sea, no que le esté preparando allá una casa y dónde va a ser usted y la cama para el lugar, cómo va a ser la llegada. Porque Él ya sabe cuántos somos, si hay lugares para todos. Por eso Abraham no se arranchó en la tierra, hermanos. Abraham era tan rico en el mundo que él construía tiendas como carpas. ¿Por qué? Porque él dijo, soy peregrino, mi ciudadanía está. ¿Sabe dónde está nuestra ciudadanía, hermanos? Aquí pues tenemos una casa y de pronto el Señor permite tener a alguien un carro y tener... Pero esa no es la vida, hermanos. El día que haya muerte no le van a empacar nada. Nos vamos a ir como llegamos, pero con una seguridad. Vamos a estar en la eternidad con Él. Y usted se imagina, hermano, entre 7.000, 8.000 millones de personas apenas va a ir un grupo a vivir a la Nueva Jerusalén. ¿Se imagina cómo va a ser eso? Pero desde ya tenemos que estar preparándonos en santidad y en un estilo de vida que Él fue el que vino a mostrarnos, hermano. ¿Qué más vino? Vino a prepararnos para que nuestro testimonio sea buena influencia para otros. Hermano, nosotros debemos ser personas de buen testimonio. Jesucristo capacitó a 12 hombres que luego impactaron al mundo. Lo mismo ocurre en la actualidad. A medida que otros escuchan el Evangelio y observan nuestra manera de vivir, van a creer en el mensaje. El mensaje de salvación que escuchamos vino a través de muchos que fueron fieles para compartir el Evangelio con otros. Hermanos, el testimonio juega un papel. ¿Sabe qué dice allá en Mateo? Aprended de mí, que soy manso y humilde. Llevad mi yugo sobre vosotros. Pero si nosotros no tenemos esta parte clara sobre el testimonio, nunca las personas van a llegar a la iglesia. Nunca van a llegar al cielo. No llevarlos a los pies de un pastor ni a una denominación. No se trata de que se les comparte el Evangelio y se vengan para acá. ¿Sabe de qué se trata? De que se les comparte el Evangelio y vayan al cielo. Aquí vienen ya porque nos vamos a edificar y es necesario crecer espiritualmente. Y bienvenidos todos porque nos amamos como hermanos, nos conocemos, oramos, nos estimulamos,
Pero lo más importante es la llegada al cielo. Alguien me dijo, es que mi mamá no quiere ir a la iglesia. No importa que no vaya con tal de que sea salva. Con tal de que vaya al cielo. Pero el testimonio juega un papel muy importante. Lo que hacen los papás, lo que hacen las mamás, esos son sus hijos. Los hijos son el reflejo de los padres. Y si nosotros, qué rico que pudiera que la gente nos dijera, ¿dónde es la iglesia de ustedes? A mí me gustaría ir donde van ustedes. Pero ¿qué pasa cuando nos ven con la Biblia? Hacerle morcillas al diablo. Y eso no puede ser. Ahora, no por todos, pero sí hay personas que el testimonio no funciona. Porque hay hermanos de buen testimonio. Nosotros sabe que debemos, cuando cruzamos por delante de alguien, sabe a qué debemos a oler, a la fragancia del Evangelio, hermano. Cosa que la gente, como cuando cruza alguien oliendo rico, ¿no? Porque también cuando cruza alguien oliendo feo, pues nosotros debemos, donde vamos, yo quisiera hablar con esa persona. Fue que cuando llegó a la cita médica y no se la cumplieron, no alegó. Fue que cuando se le pasó una persona por delante en el banco, no protestó. ¿Idiota? No, cristiano. Tenemos tiempo suficiente y el Señor nos da tiempo para todas las cosas. Debajo del cielo hay tiempo. Porque hay veces porque alguien se nos cruzó, porque no me llamaron, porque llamaron el escándalo. Y el testimonio. A mí me han dicho por ciertas cosas, ¿y usted por qué no? No, porque después le tengo que compartir el Evangelio. ¿Y usted qué piensa el alcalde? ¿Y qué piensa este gobernador? ¿Y qué piensa? No, eso no, ratero, yo no lo puedo decir. Porque después de que le diga al gobernante, Cristo murió por ti. Sí, usted no es el que dice que yo soy un pícaro. Ahora me viene a hablar de su Cristo. Ahí es donde el testimonio juega un papel tremendo. A uno le toca callar muchas cosas, obviar muchas cosas. ¿Por qué? Porque uno sabe por dentro, tarde o temprano me toca hablar con él. Y entonces, prepararnos para que nuestro testimonio, a eso vino el Señor, para establecer su iglesia. Esta es parte de la iglesia, ¿no, hermanos? El Señor dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La roca que menciona es la verdad de la palabra de Dios y el Evangelio de Jesucristo. A pesar de las persecuciones, pruebas y sufrimientos, el Señor logró su misión de edificar la iglesia que permanece por generaciones. Ni siquiera la muerte de los creyentes puede destruirla, ya que multitudes siguen siendo salvas. Por más de que nosotros nos vamos a morir, si esto va a durar más, otros predicarán el Evangelio, hermano. La iglesia del Señor no va a parar. Ni las puertas del Hades prevalecerán. Nada, la muerte no. La iglesia sigue, y sigue, y sigue. Él vino también a establecer su iglesia. ¿Cuál iglesia? Nosotros. Acuérdense que la iglesia no son las edificaciones, esto se queda. Pero nosotros nos vamos y Él viene por nosotros. Vino a prepararnos para su regreso. Él viene. Para eso resucitó. Para decir que está vivo, que nos está listando sitio y que viene por nosotros. ¿Usted está listo para irse? ¿Está seguro? ¿Y segura? Amén. No dude, hermano. Porque entonces cuando dudamos los demás se quedan. ¿Va para el cielo? Amén. ¿Por qué? No, porque hago buenas obras, porque soy buena gente. ¿Sabe que el cielo va a estar lleno de personas que no fueron buena gente? Y el infierno va a estar lleno de buenas personas, pero que no creyeron en Jesucristo. Y el cielo de algunos que, yo dice que va a haber sorpresas. Prepararnos para su regreso. A eso fue que vino el Señor. Este es el punto final. Jesucristo regresará muy pronto, hermanos. ¿Y sabe qué? Cuando menos lo esperemos. Puede ser hoy. Por eso debemos estar preparados para encontrarnos con Él. Jesucristo tenía una misión y la cumplió. En tan solo 3 cortos años de ministerio pudo alcanzar todo lo que Dios le había encomendado y preparó a su pueblo para vivir y para morir. Déjeme hacerle este relato rápido con 3 figuras a los que nos están viendo y si hay alguna persona aquí
Porque es que muchas personas no han comprendido la salvación. Entonces va a una iglesia y lo primero que dicen es cuánto hay que pagar. Aquí hay que ayunar, aquí hay que cortarse el pelo, hay que quitarse el piercing, y ahora yo con este tatuaje, y yo con esto y con lo otro. Mentiras. Llegue a Cristo en las condiciones que esté, en el estado en que esté. ¿Sabe qué pasó con el ladrón que estaba al lado de la cruz? Estaba en la peor condición, un criminal. Y Cristo, a cualquier pecador, como a mí, como a ustedes, nos salvó en el momento en que menos esperábamos. No nos puso ninguna condición. Las iglesias sí ponen condiciones, algunos pastores ponen condiciones. Jesucristo no pone ninguna condición. Como sea, en el estado que esté. ¿Qué es lo que hay que creer? Mire, es sencillo. Aquí ya está muerto. La lanza que le atravesó el costado no fue para matarlo, sino para comprobar que ya había muerto. Porque ¿quién podía matarlo a él? Él dijo, yo mi vida doy por las ovejas, nadie me la quita. Su muerte fue voluntaria. Fue una decisión del Padre, hermano, por nosotros los pecadores. O sea que yo lo que creo es que Cristo murió. Yo creo que Cristo fue sepultado, hermanos. A mí me conmueve aquí ver aquí está Nicodemo y José. Este Nicodemo de los fariseos, miembro del Sanedrín, terminó con las especies para el ungüento para el Señor, para prepararlo, su cadáver. Ese fariseo se convirtió. O sea que yo creo que murió, que fue sepultado, y hoy domingo, que el mundo está celebrando lo que no entiende, también creo que resucitó y dijo, venid y ved, ya no estoy en el lugar donde me dejaron, ahora estoy vivo, para que ustedes también tengan vida eterna. Este fue el anuncio más extraordinario, hermanos. Lástima que el mundo no supiera lo que está celebrando, hermanos. Fue parranda, todos los hoteles, los moteles, los balnearios en la semana de pasión. Desde luego hay personas que están recogidas en sus fincas, en sus casas, no participan de una u otras cosas, pero no saben. Muchos no saben. Y aún muchos cristianos no saben lo que pasó con esta extraordinaria noticia. ¿Cuál? Que Cristo resucitó, que Él vive, está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros y pronto viene. ¿Sabe qué, hermanos? Estemos preparados. Estar preparados no es estar en una iglesia ayunando, y estar preparados es, dentro del plan de estar preparados, es estar compartiendo rápidamente el Evangelio, hermanos. Siendo luz, siendo testimonios. Él está vivo, nosotros estamos vivos. Él murió y resucitó, nosotros también vamos a resucitar con Él, hermanos. Dice que seremos semejantes a Él y le veremos cara a cara. ¿Se imagina usted cómo va a ser el encuentro con Él? Uno a rato se pone a pensar cómo sería Él. Y tener que un día verlo cara a cara, querer verlo por lo que hizo por nosotros, tiene que ser lo que más nos apasione y lo que más nos lleve a un arrepentimiento genuino, a una conversión genuina, a un cristianismo genuino, a una vida de testimonio para alcanzar a otros a los pies de Cristo. Tenemos familiares que aún no creen. Tenemos familias que están todavía con todas estas tradiciones. Por eso nosotros no guardamos estas tradiciones, porque tenemos que tener una diferencia, si no la gente no haya dónde entrar. Por eso si nos preguntan ustedes por qué no celebran la Semana Santa, porque no existe. Para el Señor hay que guardar todos los días, no un Viernes Santo, ni un sábado, ni todos los días, todos los meses, todas las horas. Amén. Vamos a orar, hermanos. Espero haberme hecho entender con la resurrección. Espero que ustedes hayan captado este mensaje y que el Espíritu Santo lo implante en los corazones, para que siempre, todos los días y cada domingo, nuestra vida tengamos a un Jesucristo resucitado, no a un Cristo muerto. Padre, gracias por esta preciosa mañana.